tardes a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Norberto Nacusi, soy profesor de auditoría, profesor titular de auditoría de nuestra Universidad de Ciencias Económicas de Buenos Aires. El objetivo de mi charla hoy es tratar de conversar sobre algunos aspectos salientes en el tema de auditoría. Vamos a recorrer algunos conceptos importantes como los temas de cómo nos aseguramos de la existencia, cómo nos aseguramos de la evaluación de esos activos. Tenemos que pensar que nuestros clientes pueden actuar relacionados con esos activos en distintas circunstancias. Vamos a pensar qué riesgos nos podemos encontrar cuando querremos como auditores dar algún aseguramiento sobre ese tipo de activos. También tenemos que charlar unos minutos sobre cómo mitigar esos riesgos. Es muy importante en el caso de criptomonedas si el activo está bajo guarda propia, si el activo está bajo guarda de terceros. Y también es muy importante empezar a entender el concepto de blockchain, que vamos a conversar unos minutitos porque puede significar, como decimos después, un cambio de paradigma. Y por último, en una muy breve mención, vamos también a resaltar cuál es el papel de los reguladores, que sin duda en esto están empezando a tener un papel muy significativo de cara al mercado. Para que todo esto sea mucho más, útil para ustedes, lo que vamos a hacer es compartir una presentación que vamos a empezar a charlar entre todos y que arranca por aquí. ¿Cuáles son los activos digitales? ¿Cuáles son los principales conceptos de auditoría, como un poco yo mencionaba? Ordenando un poquito la presentación, nosotros vamos a primero mencionar muy brevemente, como decía, cada uno de nosotros va a estar trabajando sobre alguna de las áreas. Todos los que estamos en estas charlas de COM vamos a trabajar sobre algunas áreas. Esto es nada más para que ustedes conozcan, esto lo va a explicar muy detalladamente otro de los equipos, simplemente para que conozcan cómo nos podemos asociar como auditores al trabajo que un cliente nos pide o algún trabajo de aseguramiento que nosotros tenemos que dar. Como dice el pilar 1, puede ser porque un cliente lo tenga como inversión, como dice el pilar 2, porque un cliente lo tenga o lo haga como operaciones por cuenta de terceros, porque esté creando esos activos, ¿sí?, para después justamente direccionarlo hacia terceros, o porque esté, como dice el pilar 4 o el pilar 5, vinculado a las soluciones de blockchain. Muy bien, hablábamos de blockchain y vamos a mencionarlo durante el resto de la charla. Por lo tanto, quisiera invertir unos minutos en conversar sobre esto. Como ustedes saben, el concepto de blockchain tiene un origen etimológico en el idioma inglés y básicamente lo que significa es que estamos hablando de una cadena de bloques, ¿sí? Tenemos que saber que trabajar con esta cadena de bloques, que alguien dice que es el protocolo de la confianza, es necesario, es requerido, es imprescindible vincularlo con los temas tecnológicos. Y también se vinculan con otra palabra clave, que es la descentralización como medida de seguridad. Básicamente, ¿qué es el blockchain? Es base de registros y de datos distribuidos con un criterio universal, como se lo suele llamar, con un índice universal, para funcionar absolutamente en todos los mercados. No es más que nada que dar aseguramiento de forma pública, que se pueda compartir y que sea general, que sea global, y que cree seguridad, que cree confianza en la comunicación directa entre dos partes. O sea, si llegamos hasta acá y queremos cerrar el tema, tal vez sin el intermediario o sin un tercero que intermedie. Por eso es que decimos que a futuro esto va a seguramente impactar en cómo se van a manejar todos los temas vinculados a blockchain desde el punto de vista de auditoría. Este slide solamente quiere mostrarles las diferencias y los tipos de criptoactivos que hay, que van a ser explicados por otro de los grupos. Nada más para que lo tengan completo en el material. Estamos hablando, cuando hablamos de
activos digitales estamos hablando de criptomonedas y también estamos hablando de tokens, que en realidad son criptoactivos distintos a las criptomonedas. Ustedes van a encontrar ahí el detalle de los distintos, por lo menos de los más importantes que son conocidos hasta ahora en el mercado. No vamos a profundizar en esto. Lo mismo con este slide, ¿sí? Donde lo que queremos resaltar es que ustedes tienen que tener muy claro quién es el dueño de la criptomoneda, la figura del inversor o la figura del inversor de una forma distinta que solamente teniendo el derecho sobre ese activo. Muy bien, ahora sí nos vamos a empezar a concentrar en lo que serían los temas básicos de auditoría. ¿Cuáles son esos conceptos básicos? Debido a que ciertos activos digitales, por ejemplo las criptomonedas, no están respaldados por activos físicos y generalmente no hay un documento legal, por ejemplo un certificado de propiedad como puede haber en algún otro activo, para proporcionar evidencia de la existencia de estos activos o de la propiedad de ellos, las afirmaciones sobre la existencia y propiedad de activos digitales a menudo están respaldadas principalmente por una asociación con direcciones públicas en un blockchain público, ¿sí? ¿Qué pasa con las evaluaciones que tenemos que hacer de los blockchains públicos? En general, lo que nosotros decimos es que vamos a necesitar expertos en este tipo de tecnología. Estas evaluaciones deben conservarse en nuestros documentos de trabajo, como nuestra evidencia de trabajo del auditor. Cada evaluación debería contener básicamente la siguiente información. Una visión general de la blockchain, una descripción de cómo se inician, registran, procesan e informan las transacciones en la blockchain, riesgos identificados, por ejemplo, las transacciones no autorizadas se validan y registran en la blockchain, las transacciones previamente validadas se modifican posteriormente, que si no se abordan mediante los controles integrados en el diseño de blockchain, podrían afectar la confiabilidad de la información relacionada con las transacciones, justamente en blockchain. También tenemos que pensar en cuáles son los controles identificados dentro de la blockchain que están diseñados justamente para mitigar los riesgos identificados. Entonces, la pregunta que surge seguramente es cómo acceder a la información de una blockchain pública. Las herramientas a las que a menudo se hace referencia son los exploradores de bloques, que se utilizan comúnmente para acceder y analizar la información de una blockchain pública. Estas herramientas muestran habitualmente el contenido de una blockchain pública y permiten a los usuarios examinar los detalles de bloques individuales, por ejemplo, de todas las transacciones incluidas en un bloque, de transacciones individuales, por ejemplo, el monto de la transacción, la dirección pública del remitente, la dirección pública del receptor, e información sobre direcciones públicas específicas, por ejemplo, saldo a partir del momento en que se accede a la información, detalle de todas las transacciones. Entonces, la pregunta siguiente que seguramente surge es qué ocurre cuando hacemos uso de los exploradores de bloques. En estos casos, lo que decimos es que tenemos que evaluar la fiabilidad de los datos del explorador de bloques públicos cuando dichos datos se utilizan en nuestras auditorías, mediante la realización de los siguientes procedimientos. Por un lado, obtener datos públicos del blockchain de múltiples exploradores de bloques y comparar los conjuntos de datos para determinar si son consistentes. Por otro lado, es conveniente comparar los datos obtenidos de estos exploradores de bloques con los libros y registros de la entidad, y algunas otras pruebas de auditoría, como podrían ser, y sería muy útil, evaluar la revisión, el cotejo de los extractos bancarios y de los contratos. Ya vamos a volver sobre este tema. También considerar si los exploradores de bloques públicos que estamos utilizando están relacionados entre sí. Por ejemplo, si son propiedad de la misma entidad matriz. Si bien es posible que no se pueda demostrar que los exploradores de bloques públicos operan de forma independiente, consideramos si hay alguna información disponible públicamente que sugiera que estén relacionados entre sí. Si dos exploradores de bloques están relacionados, existe un mayor riesgo de que estén extrayendo información del mismo nodo u de otra fuente, lo que reduciría la calidad de la evidencia que obtenemos
si los dos conjuntos de datos coinciden. ¿Cuáles serían los principales procedimientos que tenemos que aplicar? Básicamente, aquellos procedimientos que se vinculan con la existencia de activos y con los derechos digitales sobre dichos activos. Probamos en principio, vamos a hablar en principio de una de las afirmaciones más importantes de los estados contables, que es la existencia. Y lo que decimos es que para probar la existencia, una de las cuestiones básicas es tratar de cotejar la cantidad registrada por la entidad con la cantidad registrada en la dirección pública de la entidad en la blockchain pública correspondiente. A menudo es necesario obtener evidencia adicional fuera de una blockchain pública. Por ejemplo, como decíamos antes, estados de cuentas bancarios o contratos, para respaldar la existencia de estos activos digitales. También entendemos si la dirección pública contiene activos digitales que pertenecen a múltiples usuarios, los que a menudo se denominan direcciones públicas ómnibus. Esto también es un tema a considerar cuando estamos haciendo la revisión. Por ejemplo, puede ser el caso cuando un tercero mantiene la clave privada asociada con la dirección pública que contiene los activos digitales de una entidad. En estas situaciones, el número de unidades reflejadas en la dirección pública sería mayor que el número de unidades registradas por la entidad, porque claramente estamos hablando de que en ese universo se encuentran otros activos de otras personas también o de otros inversores. Y la auditoría de los registros de la entidad en este caso seguramente va a ser un desafío adicional. Cuando este es el caso, no podemos conciliar las transacciones de activos digitales de una entidad con la blockchain, porque las transacciones de esa blockchain relacionadas con la dirección pública asociada con la billetera digital, como decíamos antes, Omnibus, incluyen transacciones de múltiples entidades y entonces no representan necesariamente el movimiento de los activos de nuestros clientes. Para probar la afirmación de la entidad de que tiene derechos sobre los activos digitales, probamos si la dirección pública que contiene los activos digitales pertenece a la entidad y si las transacciones de activos digitales de la dirección pública se relacionan con la entidad informante. Como mínimo, tratamos de obtener evidencia de la capacidad de la administración para acceder a la clave privada asociada con la dirección pública, que contiene esos activos digitales de una entidad. ¿Y cómo lo hacemos? Generalmente observamos a la administración transfiriendo activos digitales de una dirección pública controlada por la entidad a otra, inspeccionando la transacción completada en la blockchain. Muchas veces, la sugerencia, por supuesto, las mejores prácticas, es que esto se esté haciendo en el mismo momento, espontáneamente, junto con la entidad para darle el mayor nivel de certeza posible y quedarnos con la evidencia que podamos recuperar en ese momento. Alternativamente, podemos validar una firma digital creada por la administración para obtener evidencia de la capacidad de la administración para acceder a la clave privada. Es importante tener en cuenta que observar la gestión, lo que decíamos recién, que transfiere activos digitales, solo proporciona evidencia de que la administración tiene la capacidad de iniciar una transferencia de activos digitales asociados con una dirección pública determinada. Y la validación de una firma digital, solo hasta ese momento, con esa evidencia auditoría, proporciona evidencia de que la administración puede acceder a la clave privada asociada con la dirección pública que contiene esos activos digitales de la entidad. Estos procedimientos, si bien son muy convenientes, son mejores prácticas, no proporcionan por sí solo toda la suficiente evidencia auditoría adecuada de que los activos digitales son propiedad de la entidad, sino, como mencionábamos antes, que sí lo puede gestionar y lo puede transferir. Dicho esto, también entonces tenemos que resaltar que hay que buscar evidencias y pruebas adicionales acordes con los riesgos evaluados de inexactitud material. Dichas pruebas adicionales podrán obtenerse mediante procedimientos sustantivos, pruebas de control o ambos, también sobre los cuales nos vamos a hacer algunas menciones más adelante.
Las pruebas fuera de la blockchain, como los extractos bancarios y los acuerdos de compra a nombre de la entidad informante, que mencionábamos antes, pueden proporcionar pruebas adicionales de que las transacciones de activos digitales de la entidad se relacionan con la entidad informante y no con otra parte, como puede ser, por ejemplo, una entidad vinculada. La evidencia adicional obtenida a través de pruebas de controles puede incluir la observación de la generación inicial de claves privadas o la prueba de otros controles. Dicho esto, y llegado acá, que nos tenemos que preguntar es cuáles son los riesgos significativos que habitualmente pueden estar presentes. Bueno, por un lado, como imaginarán, el fraude relacionado con la posible apropiación indebida de activos digitales. Por eso es que mencionábamos la importancia de no solamente ver la posibilidad de transferencia, sino de buscar evidencia adicional. Y esto claramente, ¿por qué se puede dar? Por ejemplo, porque hay una pérdida de la clave privada y entonces en ese caso está comprometido la tenencia del activo. En segundo caso, puede ocurrir la pérdida de la destrucción de la clave privada, lo que podría resultar en que la entidad ya no pueda acceder a esos activos digitales. La siguiente pregunta que en realidad nos surge luego de haber recorrido esas pruebas tal vez más apuntado a lo sustantivo, es cómo hacemos para evaluar los controles de la administración sobre la existencia y la propiedad. En general, como describimos en este slide, nosotros esperaríamos que las entidades tuvieran controles que aborden lo siguiente. Por un lado, la generación inicial de la clave privada de manera segura, por lo que nadie pueda tener acceso, pueda tener copias no autorizadas y ningún individuo tenga el conocimiento de toda la clave privada. La protección continua de la clave privada para asegurarse de que no sea robada, que nadie pueda hacer copias no autorizadas y ninguna persona pueda obtener acceso a ella, incluso cuando se accede a la clave privada para iniciar la transacción. Copias de seguridad o de otras formas de recuperar la clave privada si se pierde o se destruye, o si las personas con acceso a ellas fallecen, quedan incapacitadas o no pueden acceder de otra manera. La autorización y aprobación de transacciones de activos digitales requiere múltiples partes antes de que se puedan ejecutar. Esto es una forma de poner controles adicionales, controles diferentes, controles separados, mediante la posibilidad de múltiples partes. Vinculado a este concepto, por supuesto, aparece el tema de segregación de funciones entre las personas con acceso a la clave privada, los responsables de la contabilidad de los activos digitales, los responsables de las operaciones, que es, como ustedes saben, siempre uno de los criterios más básicos, importantes para poder tener un aseguramiento sobre el tema de controles. También nos gustaría charlar un poco sobre aquellos controles vinculados a tecnología. Como ustedes saben, y lo decíamos al principio, el fundamento, la base, la necesidad de tener mucho conocimiento de tecnología y muchas veces poder soportarnos en terceros, en los casos en los cuales nosotros no seamos expertos, va a ser fundamental. Y acá, como mencionamos en este slide, pasa a ser muy, muy importante cuáles son los controles generales de tecnología para abordar los riesgos de tecnología que se aplican justamente a ese software de billetera digital. ¿Cuáles son los controles de ciberseguridad? Algo que está muy de moda y que cada vez con la cantidad y los volúmenes de transacciones que tenemos es más importante para poder almacenar, por ejemplo, una aplicación, como ustedes ya saben, cada vez más, que se usan justamente y se suben a la nube. ¿Cuáles son las conciliaciones de saldos de las transacciones de los libros y registros de la entidad con la información obtenida de blockchain y con evidencia fuera de la cadena? Por ejemplo, lo que decíamos antes, la existencia de contratos o la existencia de declaraciones de contrapartes. Estos controles son importantes, con independencia de si la entidad
mantiene la custodia de esos activos digitales o utiliza un tercero, algo que decíamos al principio de la charla. Cuando se utiliza un tercero y necesitamos evaluar el diseño y o probar la efectividad operativa de los controles, comenzamos por comprender si hay realmente un informe que está ahí escrito, que se suele llamar el SOC Report. ¿Sí? ¿Qué es el SOC Report? Básicamente es un trabajo, un aseguramiento realizado por un tercero que no forma parte de la entidad a la cual se le está revisando los controles y que muchas veces es entregado a los auditores externos como prueba de aseguramiento de un tercero de si los controles internos funcionan. Esto lo tenemos en nuestros reportes del R337 en Argentina, también los tenemos, por supuesto, en los principales reportes de auditoría internacionales. También entendemos cómo la administración evalúa la confiabilidad de la información utilizada en los blockchains, incluidas las herramientas de exploración de bloques, para reconciliarse con libros y los registros. Al igual que cualquier información obtenida de fuentes de datos externos y utilizada en los controles de informes financieros de una entidad, la administración tiene que abordar el riesgo de que la información obtenida de los blockchains no sea confiable. Ese es un riesgo que claramente hay que abordar, hay que mitigar y hay justamente que dejar de lado para poder dar confiabilidad a la existencia y después a la evaluación. En algunos casos, dependiendo del grado de confianza que la administración deposite en esta información, puede ser apropiado que la administración identifique controles que aborden directamente cómo funcionan las blockchains y o los exploradores de bloques. Muy bien. ¿Cuáles tendrían que ser los procedimientos sustantivos si una entidad tiene la custodia de esos activos digitales? Por un lado, lo que recomendamos es probar la conciliación de la entidad entre registros de saldos, por ejemplo, cantidad de activos digitales, en sus libros, en los registros de la blockchain pública. Investigar cualquier elemento inusual y cualquier elemento que pruebe otros elementos de conciliación en función de un umbral de prueba establecido es realmente también importante. También decimos que como segundo paso sería conveniente recalcular el saldo final de esos activos digitales de la entidad, como el saldo inicial más las adiciones menos las enajenaciones durante el periodo. Y para cada una de las direcciones públicas controlada por la entidad seleccionada para las pruebas, recomendamos todos esos pasos que ustedes van a ver a continuación. Obtener la lista de transacciones de activos digitales de la entidad durante el periodo, seleccionar una muestra de transacciones y para cada una de esas muestras verificar los detalles de la transacción. Por ejemplo, la cantidad comprada, la cantidad vendida, la fecha, la hora, desde qué dirección pública. Verificar los detalles de la transacción, en lo posible con declaraciones también de contrapartes, con los contratos, como mencionamos por ahí. Verificar que el efectivo pagado o recibido en relación con la transacción se encuentre o haya partido de movimientos de extractos bancarios o cualquier otra cuenta en la cual nosotros estemos confiando o también estemos vinculados porque hayamos hecho otras pruebas de auditoría. Probar la lista de transacciones de activos digitales de la entidad, que ésta sea completa y consistente con la blockchain pública, por ejemplo, seleccionando las transacciones registradas en la blockchain y probando si las transacciones fueron registradas adecuadamente. Y después, por supuesto, como en todo procedimiento de auditoría, verificar, investigar, analizar cualquier otro elemento inusual que nos haya podido surgir de estas pruebas. También obtener y analizar el memorándum de evaluación de la blockchain, especialmente cuando se utilizan exploradores de terceros, evaluar si la información de estas fuentes es confiable, teniendo en cuenta factores como la prevalencia y la reputación del explorador de bloques en la industria. Y solicitar también que la administración transfiera una cantidad específica de activos digitales entre direcciones públicas controladas para que de esta forma podamos verificar, como decíamos antes, hace unos minutos, en el tema de gestión, y verificar que la transacción se produjo acordando la cantidad de las direcciones públicas según lo registrado en el blockchain.
Y por último también se sugiere solicitar que el administrador cree una firma digital. Así luego podemos proceder a validarlo. Muy bien. ¿Cuáles serían los procedimientos si una entidad utiliza un tercero para mantener la custodia de esos activos digitales? Podría haber complejidades de auditoría adicionales cuando una entidad utiliza un tercero. Inclusive en la forma en la cual evaluamos los controles relevantes en el tercero y cómo diseñamos los procedimientos de confirmación apropiados. Además, los procedimientos que realizamos podrían diferir dependiendo si la entidad posee los activos digitales o tiene un derecho asociado con el depósito de activos digitales en el tercero, así como si el tercero almacena los activos digitales en direcciones públicas, segregadas o mezcladas. ¿Cómo deberíamos hacer nosotros la evaluación del análisis de propiedad legal de una entidad? Las entidades que utilizan terceros para almacenar la clave privada que proporciona acceso a estos activos digitales mantenidos a su nombre deben siempre evaluar la propiedad de los activos digitales para determinar si deben reflejar los activos digitales en su balance general o si no lo deben hacer. La conclusión de la propiedad podría tener un efecto muy importante en los estados financieros y sobre todo también en la naturaleza de los procedimientos de auditoría que realizamos. De una perspectiva fundamentalmente contable, la conclusión puede determinar si la entidad reconoce activos digitales, o sea, si la entidad es el propietario, o reconoce un derecho asociado con el depósito de esos activos digitales en un tercero, o sea, si el tercero es el propietario. Desde una perspectiva de auditoría, normalmente identificamos diferentes cuestiones que pueden fallar y que tienen riesgos, y realizamos entonces diferentes procedimientos de auditoría para probar los activos digitales que posee una entidad y su derecho asociado con el depósito de activos digitales que una entidad tiene en un tercero, como decíamos antes. La evaluación de la propiedad de una entidad puede ser compleja y requiere una cuidadosa consideración de los términos del acuerdo de la entidad con el tercero, las leyes que rigen, sobre las cuales después vamos a entrar un poquito más, en la que opera el tercero y cómo el tercero administra y almacena esos activos digitales. En este caso, si los temas legales tienen muy fuerte incidencia sobre estos activos, vamos a esperar, así como decíamos antes, el uso de expertos en tecnología, vamos a esperar también que la entidad utilice un especialista legal, cuando la conclusión tenga un efecto realmente muy importante en esos estados financieros. Y a su vez también cuando esto requiere un juicio muy significativo. Consideramos si el análisis de la gerencia aborda esas justamente consideraciones, vamos a dar algunos ejemplos porque realmente la lista es muy larga, si las leyes que se aplican están de acuerdo para justamente el entorno, el contexto y la legalidad de ese acuerdo contractual. Si la relación entre la entidad y el tercero, incluida la forma en que se ve la relación, es de acuerdo a las leyes. ¿Qué parte del título legal de esos activos digitales mantenidos en las billeteras digitales realmente conforman la parte fundamental de la existencia de ese activo? Si el tercero solicita protección judicial por bancarrota. O sea, hay un montón de distintas cuestiones que ustedes van a ir viendo con el tiempo, donde realmente el soporte legal y la incidencia de los pequeños detalles legales nos puede llevar a considerar de una forma u otra la vinculación a los conceptos de existencia y cómo lo medimos en nuestros estados contables. Por lo tanto, el primer mensaje con el que también se tienen que quedar es que de tener un contexto, una estructuración legal muy complicada, vamos a tener también que pedirle a la compañía que solicite información a terceros legales independientes y con experiencia en todos estos temas. Por otro lado, cambiando un poquito el criterio, ¿qué es lo que pasa cuando los terceros almacenan los activos digitales de la entidad en direcciones públicas segregadas? Cuando ocurre esto y los activos digitales son almacenados por un tercero en direcciones públicas segregadas, como decíamos antes, y el tercero no tiene un informe SOC, como se mencionan por las normas de auditoría tipo 2, apropiado, o no realizamos procedimientos alternativos en el tercero, por ejemplo,
visitar al tercero, de realizar procedimientos que proporcionarán la información necesaria, generalmente realizamos los mismos procedimientos que mencionábamos antes, vinculados a la custodia en nuestro cliente. Sin embargo, cuando observamos que la administración transfiere activos digitales, la evidencia que obtenemos, en general, se limita a observar el inicio de la sesión de administración en el portal web del tercero e iniciar una transferencia, que examinamos justamente en la blockchain una vez que el tercero procesa la solicitud. Cuando los activos digitales son almacenados por un tercero en direcciones públicas segregadas y el tercero tiene un informe SOC 1 tipo 2, que en general es lo más apropiado, realizamos procedimientos alternativos en el tercero como se describe anteriormente. Por ejemplo, evaluamos la confiabilidad de la información obtenida del tercero, evaluamos la confiabilidad en ese tercero. Girando un poco y buscando otra situación, también nos tenemos que preguntar qué ocurre cuando hay terceros que almacenan los activos digitales de la entidad en direcciones públicas ómnibus, como decíamos antes. Tenemos que saber que los terceros pueden combinar los activos de sus clientes en una sola billetera digital, es decir, manteniendo todos los saldos de los clientes en un pequeño número de direcciones públicas, sin delinear externamente en la blockchain pública, en lugar de mantener direcciones públicas separadas para cada cliente. Cuando este es el caso, no podemos, como decíamos antes, conciliar las transacciones de activos digitales de una entidad con la blockchain, porque las transacciones de la blockchain relacionadas con la dirección pública asociada con la billetera Omnibus, como decíamos antes, incluyen transacciones de múltiples entidades y no representan necesariamente el movimiento de los activos de los clientes. La dirección pública puede no incluir todas las transacciones de la entidad porque estos terceros pueden no procesar todas las transacciones de activos digitales en la blockchain. Por ejemplo, si un cliente ordenó al tercero que comprara un Bitcoin y otro cliente le indicó al tercero que vendiera un Bitcoin, el tercero no puede transferir ningún Bitcoin hacia o desde sus direcciones públicas dentro de la billetera digital mezclada. En cambio, el tercero solo puede registrar las transacciones dentro de sus propios libros y registros. Para obtener suficiente evidencia de auditoría apropiada sobre la integridad, existencia y ocurrencia, y afirmaciones de derechos cuando una entidad utiliza un tercero que almacena los activos digitales de la entidad en direcciones públicas mezcladas, es probable que necesitemos entonces obtener un informe SOC 1 tipo 2 apropiado del tercero que incluya controles relevantes que mitiguen esos riesgos de qué es lo que podría fallar que mencionábamos antes. La otra cuestión que nos debemos preguntar es cuáles deberían ser los procedimientos cuando la entidad reconoce un derecho asociado al depósito de activos digitales. En este caso, si lo que está reconociendo es un derecho asociado con el depósito de activos digitales en su balance general, debido a la conclusión de que no posee legalmente activos digitales en poder de un tercero, planificamos y realizamos procedimientos sustantivos similares a lo que sería una cuenta por cobrar comercial. Cuando una entidad reconoce un derecho asociado con el depósito de activos digitales en su balance, la confirmación de este derecho por parte del tercero puede proporcionar pruebas sustantivas de la existencia de ese activo. Como decíamos antes, como si fuera una cuenta a cobrar. Es posible que tengamos dudas sobre la fiabilidad de las respuestas de confirmación cuando, por ejemplo, el tercero no está a supervisión regulatoria, o el tercero no está auditado, o no tenemos una comprensión suficiente de los controles del tercero sobre la custodia. Cuando la evidencia proporcionada por las confirmaciones por sí sola no es suficiente, obtenemos evidencia sustantiva adicional, incluido el examen de los ingresos en efectivo o los retiros de activos digitales del tercero. También vamos a necesitar evaluar la adecuación de cómo la entidad evalúa la solvencia de la contraparte, cuando la entidad tiene un derecho asociado al depósito de esos activos digitales. Muy bien, vamos a entrar ahora, habiendo charlado sobre las principales afirmaciones relacionadas con la existencia, a los aspectos más importantes de los temas de evaluación. Para las entidades que registran criptomonedas de acuerdo con las normas internacionales, estas criptomonedas se consideran intangibles, que es el criterio aplicable para la mayoría de los casos.
podríamos decir para la NIC 38 para las NIF, o por las ASC 350 para los UEGAP. Y entonces tenemos que evaluar la política de la entidad para determinar si existe un indicador de deterioro entre las pruebas anuales de deterioro. Por supuesto, siempre que esto corresponda, como dicen las normas. El valor razonable, o sea, el precio en los mercados, se utiliza como indicio relevante para la determinación de estos deterioros. Cuando la medición de las criptomonedas implica el valor razonable, implica ese valor razonable, el menor de los casos, por ejemplo, para las entidades de inversión bajo las normas americanas, evaluamos la política de la entidad para determinar el mercado principal, que es el mercado relevante para usar este tipo de criterio. En ausencia de un mercado principal, el mercado más ventajoso para cada criptomoneda mantenida. La evaluación de la determinación del mercado principal por parte de la entidad puede, por supuesto, requerir un juicio significativo debido a la posible fragmentación de esos mercados, es decir, muchos mercados sin un líder claro en el volumen. La evaluación de los marcos regulatorios que potencialmente afectan a la población de mercados accesibles de una entidad, y también, como tercera medida, la incertidumbre sobre la confiabilidad del volumen del mercado y los datos de los precios. Al evaluar la determinación del mercado principal por parte de la entidad, tenemos que prestar principal atención a estas consideraciones. 1. ¿Cómo consideró la administración si las transacciones en el mercado principal reflejan transacciones ordenadas en plena competencia, o sea, libres de mercado? Segundo, ¿cómo la gerencia consideró la confiabilidad de la información con respecto al volumen y el nivel de actividad que se utilizó para determinar el mercado principal? Por ejemplo, si dicha información fue manipulada por ventas fraudulentas de lavado de dinero u otras formas de manipulación del mercado. 3. ¿Cómo la gerencia determinó que la entidad tiene acceso al mercado principal identificado? 4. En su caso, ¿cómo superó la administración la presunción de que el mercado en el que la entidad normalmente realizaría una transacción para vender un activo es el mercado principal o el mercado más ventajoso? Si la gerencia determinó que el mercado principal es un mercado en que la entidad nunca ha realizado transacciones, entonces vamos a tener que evaluar cómo fue el juicio de la administración para poder llegar a esta conclusión. ¿Sí? Esta determinación va a depender sin duda de la jurisdicción y de la estrategia comercial que puede llegar a tener la entidad. Muy bien. Quedan algunas otras cuestiones que entendemos son importantes y que también queremos mencionar, pero que van a ser desarrollados por otros de los equipos vinculados a estas presentaciones y a estas charlas del ECOM 21. Por un lado, debe analizarse en detalle el tratamiento fiscal de las tenencias y las transacciones. Puede haber muchas interpretaciones o distintas posiciones, y si son posiciones agresivas pueden dar lugar a futuros litigios. Ya vamos a tener una charla específica sobre el tema de impuestos. Y en este caso, por supuesto, tanto por las cuentas fiscales asociadas como por las potenciales contingencias, el trabajo de auditoría va seguramente a ser impactado. También hay un segundo tema vinculado a todo lo que es la prevención de financiación del terrorismo y lavado de activos, también llamado prevención de lavado de dinero, donde los auditores van a tener que prestar especial atención al origen de las transacciones, a cómo se relaciona el rol del inversor, a los fondos utilizados, cómo fueron movidos esos fondos, desde qué lugares, con qué costumbres de transferencias de activos para ser cobrados, y también tener en cuenta sin duda todas las regulaciones y todas las regulaciones tanto legales como las regulaciones de otros reguladores terceros, aunque no sean leyes, en cada uno de los mercados y en el mercado donde opera la compañía. Por último, también queremos mencionar que sin duda, dada la magnitud, la significatividad, y si bien nosotros siempre nos focalizamos por el lado del auditor, es muy importante entender que la compañía tuvo que haber cambiado todos sus procesos y sus procedimientos internos, sobre todo para el mantenimiento de los registros y los libros operativos. También, por supuesto, relacionado con, como decíamos antes, con la importancia de todas las operaciones de los terceros. Decíamos al principio de la charla que en realidad
va a haber una muy fuerte interacción, va a haber una muy fuerte decisión, va a haber algo muy importante que va a relacionarse con cómo los reguladores en cada uno de los países, y también trabajando en forma global, manejen, gestionen, administren, den obligaciones, den normas a todo lo que es el manejo de la criptomoneda. Por eso es que le dejamos nada más que una última visión en ese cuadradito, en ese rectangulito final, donde lo que queremos transmitir es que, sin duda, los reguladores esperan que los auditores tengan un entendimiento muy profundo de todo lo que es la tecnología subyacente. Muy bien. Hasta acá lo que queríamos transmitir, lo quisimos hacer también a través de los distintos slides para que ustedes lo puedan tener como herramienta de consulta con posterioridad. Como vieron a lo largo de la charla, realmente este es un tema muy apasionante que va a ir cambiando las distintas dinámicas de la evaluación, de la existencia, de los riesgos, pero que sin duda arranca muy fuerte, arranca con una muy fuerte visión de los reguladores, y arranca también con mucho seguramente para ir aprendiendo, pero hay que ser muy cuidadosos y por supuesto hay que tener muy presente todo lo que son procedimientos de auditoría para poder darle aseguramiento a los terceros de la calidad de estos activos que están registrados y básicamente de todas las afirmaciones de los estados contables. Por lo cual, espero que esto realmente haya sido de utilidad para ustedes.